Buenas tardes, somos el grupo 14 y esta vez vamos a ver dos casos. Arranquemos con una noticia. Nos ubicamos el 23 de septiembre de 2013 en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Imaginemos que somos médicos residentes en el servicio de neonatología y en el cual padres como personal médico comienzan a presentar diferentes síntomas. Entre ellos, cefaleas, mareos, náuseas, síncope, convulsiones y alteraciones psiquiátricas. Ante estos múltiples síntomas, podemos pensar en diferentes causas, como intoxicaciones alimentarias, cuadros infecciosos neurológicos o psiquiátricos, migraña, ACV, drogas de abuso o intoxicación por monóxido de carbono. Pensemos que todas las manifestaciones comenzaron de forma simultánea en la mayoría de los afectados, y que a su vez se encontraba limitada al área de neonatología. Sigamos imaginando un poco más. En base a los diagnósticos diferenciales que vimos anteriormente, ¿cuál creen ustedes que podría explicar mejor los síntomas? Todos al unísono. Intoxicación por monóxido de carbono. Muy bien. Prosigamos. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico para confirmar la intoxicación? Como principal, vamos a determinar la concentración de carboxiemoglobina en sangre. Se extraen 3 ml de sangre palinizada sin cámara de aire, donde niveles elevados indican intoxicación, pero los niveles normales no la descartan. Recordemos los valores normales de monóxido de carbono, hasta 3% en no fumadores y hasta un 7-10% en fumadores. Como estudios complementarios podemos solicitar un laboratorio con hemograma, estado ácido base, enzimas cardíacas, CPK, glucemia, ionograma, urea, creatinina y orina completa. Y podemos solicitar también un electrocardiograma. No olvidemos que debemos retirar al paciente del ambiente contaminado, realizar el ABC y de administrarle oxígeno al 100%, 10-12 litros por minuto durante 6 horas. Recuerden que el oxígeno desplaza el monóxido de carbono de la carboxiemoglobina y de esta manera aumenta su eliminación y disminuye la llegada del monóxido de carbono sanguíneo a la célula. ¿Alguno de nuestros pacientes requerirá de cámara hiperbárica? Veamos las indicaciones. Paciente que está en coma o ha sufrido un episodio de inconsciencia mayor o igual a 5 minutos. Paciente con compromiso cardíaco agudo, sin inestabilidad hemodinámica. Con acidosis metabólica severa, sin inestabilidad hemodinámica. Paciente que está asintomático con carboxiemoglobina mayor o igual a 25-30%. Embarazada asintomática o con carboxiemoglobina mayor o igual a 15%. Niños menores a 4 años o personas mayores de 65 con síntomas menores como cefalea, náuseas, vómitos, o el paciente que no presenta mejoría con 4 horas de oxígeno normovárico. Llegamos al desenlace. Los bomberos y el personal de Metrogas determinaron que el sistema de ventilación de gases de los termotanques estaba mal instalado. A su vez, el personal de mantenimiento comprobó que en uno de los ductos de los termotanques había una obstrucción por un nido de palomas. Como resultado, fueron afectadas 43 personas, entre ellos 13 neonatos, 15 familiares y 15 integrantes de personal de salud, que fueron derivados a los hospitales Pirovano, Rivadavia, Fernández y Penn. Luego del tratamiento, todos se encontraron en buen estado de salud, excepto una bebé que tuvo que ser internada en ITU por una enfermedad de base. Nos vamos a ir ahora a otro de nuestros móviles porque en Barrio Norte se vivió una situación muy particular, con algo que lamentablemente es muy conocido por todos, que es el escape de monóxido de carbono, en este caso en una caldera del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Claro, con lo cual tuvo una gravedad mayor porque están internados allí niñitos, hubo que trasladar a varios de ellos. Está allí Silvia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. 43 personas afectadas por la inhalación de monóxido de carbono, 13 de ellos chicos que estaban internados en las unidades 12 y 16.
15 adultos familiares de los nenes y el resto, los otros 15, personal que trabaja en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Según el Ministerio de Salud porteño, el escape de monóxido se produjo por un termotanque que no funcionaba bien, que fue apagado de inmediato una vez que se detectó el escape, pero ¿cómo ingresó el monóxido a las salas? A través de los ductos, de los conductos de aire acondicionado. Cuando se los revisó se encontró además que en uno de ellos había un nido de palomas, lo que también dificultaba entonces la posibilidad de conducir el aire por esos lugares, por lo menos aire limpio. Ante esta situación, las personas mayores afectadas fueron trasladadas, entre otros, al Hospital Fernández, pero todavía continúa una nena en terapia intensiva. Allí estaba internada y esto es lo que decía su mamá hace horas nada más. ¿Quién se da cuenta primero de que estaban intoxicados y qué se hace en ese momento? Bueno, se desmayó la mamá de una de las chicas de Neo y bueno, después una de las doctoras se sacó sangre y bueno, ahí dio que era por el tóxico. Después, bueno, las enfermeras que también están re mal y bueno, y ahí los empezaron a atender a todos. ¿Qué malestar tenía? Tenía el mareo, mucho dolor de cabeza y bueno, una de las chicas se desmayó. Después la mayoría era mucho dolor de cabeza. ¿En algún momento les confirmaron a ustedes que era un problema de gas? Sí, después En el momento primero se ventiló, se los retiró los bebés de la sala. Sí, nosotros cuando estábamos en la parte donde estábamos nosotros, bueno, empezamos a ventilar todo porque no sabíamos que era todavía eso. Y bueno, y después los bebés, bueno, le pusieron oxígeno. A los que no tenían, a todos los bebés le pusieron oxígeno y se empezaron a mover por todos lados. ¿Trasladaron? Sí, a mí me trasladaron para el Durán, así que ahí estuve hasta la 1:30 de la tarde. ¿Por eso alguna cámara hiperbárica o alguno de los papás estuvo en alguna cámara hiperbárica, como decía la ministra? Sí, la llevaron, la chica que se desmayó, sí, la llevaron para allá. ¿Cómo fue la atención que ustedes recibieron, Marcela, después que esta mamá comenzó a sentirse mal? Los trataban como que era todos nerviosos. Que estábamos todas nerviosas, que estábamos pasando todo por la misma situación. Entonces como que una se sintió mal, todas nos sentimos mal. Uno de los que vino a ver dijo que teníamos que mandar al psiquiatra por todas las partes por todo lo que estábamos pasando. ¿Qué tuvieron que trasladar? Ella está abajo en terapia intensiva. Un hecho muy grave. Silvia, ¿qué pasa con el personal del hospital? El personal está reunido en este momento en asamblea porque trascendió esta mañana que durante la revisión de los conductos de aire se habría encontrado otro escape. En minutos nada más vamos a estar dialogando con autoridades gremiales de los trabajadores del hospital para determinar si ese otro escape existe o no. Ya está investigando lo sucedido la Justicia de Instrucción, el juzgado número 14. Gracias, Silvia, en vivo desde el Hospital de Niños y este escape de monóxido de carbono. Sigamos con otro caso. Esta vez nos ubicamos en Moreno, el jueves 21 de mayo de 2016. Más precisamente en el pelotero Altamar, donde Juan Ignacio festejaba su cumpleaños número 4. Como dato, ese día hubo en la zona un corte de luz, pero el cumpleaños se realizó igual, ya que por suerte contaron con un grupo electrógeno a nafta. En un episodio confuso, los participantes fueron trasladados al Hospital Mariano y Luciano de la Vega y la maternidad Estela de Carlotto, 27 niños y 21 adultos. Veamos qué pasó. A la hora de iniciar la fiesta, varios niños comenzaron a presentar diferentes síntomas, como vómitos, mareos, cefaleas. Uno de los niños presentó convulsiones y varios perdieron la conciencia al rato. ¿Cómo creen que actuaron los padres? ¿Siguieron jugando en el pelotero sin dar importancia a la situación? ¿Les dieron comida? ¿O salieron del lugar y llamaron a la ambulancia? Claramente salieron todos despavoridos y llamaron a la ambulancia. Basándonos en el cuadro visto anteriormente, podemos presumir que los niños y adultos presentan intoxicación por intoxicación alimentaria, cuadro viral generalizado, enfermedades psiquiátricas, cardíacas, como angina o síncope, intoxicación alcohólica, migraña, isquemia cerebral, hemorragia cerebral o intoxicación por monóxido de carbono. Recordemos estos datos, que era un día de invierno donde hubo un corte de luz zonal y que a su vez el salón contaba con grupo electrógeno a nafta. Habitualmente estos grupos electrógenos son utilizados en emergencias,
por lo que pueden ser colocados de forma inapropiada, llevando a una combustión en el ambiente. Además de la fuente de monóxido, ¿qué otros factores contribuyeron a la intoxicación masiva? Que sea un ambiente cerrado, que el generador haya sido instalado lejos de un lugar de ventilación, la alta concentración de monóxido de carbono en el ambiente y el tiempo de exposición. El pelotero constaba de 3 niveles. ¿Cuáles fueron los más afectados? A. Los niños del piso superior, ya que tenían mayores niveles de carboxiemoglobina que los del primer piso. B. Los niños del piso inferior, ya que tenían mayores niveles de carboxiemoglobina que los del superior. O C. Era indistinto. Muy bien, la opción A. Veamos el porqué. El monóxido de carbono es un gas menos denso que el aire ambiental, por lo que tiende a ascender. De esta forma, los más afectados fueron los que se encontraban en pisos superiores. Recordemos que es un gas incoloro, inoloro y no irritante, que resulta imperceptible hasta que se desarrollan los síntomas. Avancemos un poco más. Vamos a retirar a los pacientes del ambiente contaminado, llamamos a la ambulancia y el ABC. Después de eso, tenemos el arribo al hospital. Una vez en el hospital, vamos a hacer una determinación de la carboxiemoglobina en sangre, venosa o arterial, con jeringa heparinizada, sin cámara de aire. Vamos a realizar un laboratorio, un electrocardiograma, una orina completa y gasometría arterial. En niños y adultos, mujeres que no estén embarazadas, realizamos administración de oxígeno normovárico al 100%, 10-12 litros por minuto por 6 horas, y como dispositivos una máscara de no reinhalación o tubo endotraqueal. Como recordatorio de las indicaciones de cámara hiperbárica, tenemos embarazadas sintomáticas con signo de sufrimiento fetal o carboxiemoglobina mayor de 20%, trastornos neurológicos como pérdida de la conciencia, convulsiones, signos focales, una exploración cardiovascular anormal, carboxiemoglobina mayor o igual a 25% y acidosis metabólica. ¿En qué consiste? Consiste en oxígeno al 100% en una cámara hiperbárica con presión absoluta de 2.5 atmósferas por 90-120 minutos, una sola sesión dentro de las 6-12 horas de la exposición, lo cual va a reducir la vida media del monóxido de carbono a 20 minutos y aumentar la cantidad de oxígeno en plasma por 10. Como seguimiento, debemos recordar advertir a familiares y pacientes sobre la probabilidad de tener secuelas. Todo paciente con intoxicación grave deberá ser sometido a controles neuropsiquiátricos. Veamos el porqué. Nos encontramos con el síndrome neurológico tardío, el cual es el desarrollo de una encefalopatía degenerativa desmelinizante con manifestaciones neurológicas y psiquiátricas, con una latencia de hasta 40 días tras una aparente recuperación completa. Entre el 15 y el 40% de los intoxicados son graves, y mayormente en ancianos. Entre el 50 y 75% se recuperan en 2 años, los cuales son leves y moderados. En cuanto a la clínica, tenemos manifestaciones conductuales, desorientación, extrapiramidalismo, afasia, agnosia, apraxia, disartria, ataxia, alteraciones cognitivas, alteración en el laberinto, hipoacusia, acúfenos, nistagmus, ceguera cortical, neuropatías periféricas, convulsiones y coma. Muchas gracias. Saludos del Grupo 14.